actividad 1 era sobre prender 3 LED, lo cual como D, el puerto D lo declaramos como salidas. Y en este caso D1, D2 y D3 prendemos el LED y los demás los apagamos. Se programa como el puerto D como salida, lo cual D0, D4, D5, D6 y D7 vamos a mandar un 0 y al puerto D1, D2 y D3 vamos a mandar un 1. Como comprobamos, los LED encienden, los que les mandamos 1 y los que le mandamos 0 están apagados. Actividad 2, definimos lo cual va a ser el pi, B0, B1, C0, C1, cuáles son las entradas, unos void de botones, botón 1, botón 2, botón 3, botón 4, lo cual el if preguntamos si C1 es igual a 1, los dos if, y si es así, mandamos llamar el void, el botón 1, y así sucesivamente con S2, con ese W1 y W2. Al presionar la entrada C1, mandamos llamar lo que es el void botón 1. Ahora, si presionamos el C2, mandamos llamar el botón lo que es el void del botón 2. Si presionamos W1, mandamos llamar lo que es el void del botón 3. Y si presionamos W2, mandamos llamar lo que es el void del botón 4. En la actividad 3 declaramos como entrada puerto B y como salida puerto D, lo cual P, el puerto de entrada B0 es igual a 1, va a prender el LED del D0. Si no es 1, que no cambie, entonces quedará apagado. Así sucesivamente con cada botón de entrada. Está D6, B7 es el punto de el último botón del puerto B. Tenemos las entradas en el puerto B y las salidas en el puerto D, lo cual presionamos, mandamos señal y se apaga un LED, y así sucesivamente con cada uno, con cada botón, tanto como en el último como en los del medio. Al despresionarlo pues vuelven a prender porque está llegando una señal de 1 y cuando lo presionamos llega una señal de 0 y es cuando acciona en el puerto D de salida. En la actividad 4 declaramos algunas variables, contador datos, puerto D lo sabemos como salida, el dato es igual a 1, lo cual el puerto D va a estar cambiando el dato, en este caso datos va a ir recorriéndose, el contador pues comienza en serio hasta que sea menor que 8, un tiempo de 100 milisegundos, el dato se va a ir recorriendo en el puerto D, y esto se va a detener hasta que el puerto de entrada B0 sea presionado y va a detener el 1 que vaya recorriendo para que los LEDs no prendan. Como se observa en las salidas va cambiando el delay, el LED recorriendo. Ahora presionamos y se para y vuelve a seguir, así sucesivamente hasta que presionemos el botón y se pare. En la actividad 5 esperamos que sea presionado la entrada B0 para que el LED encienda, se apague se encienda 100 milisegundos, se apague 100 milisegundos, se encienda 100 milisegundos, se apague 100 milisegundos y vuelva a prender sucesivamente. Solamente cuando sea presionado hará esta función. Aquí sin presionar el botón pues no se prende el LED. Cuando presionamos, prende por 100 milisegundos, se apaga, lo cual vuelve a prender, y así sucesivamente hasta completar 500 milisegundos. Y ya se queda apagado. La actividad 6 esperamos a
un corrimiento, lo cual es en una barra de LED. En este caso esperamos a ser pulsado el botón B0 y hasta ser expulsado de presionar empezar el corrimiento con encender el D0 200 milisegundos y enseguida el D1 200 milisegundos y así sucesivamente hasta llegar al D7 y el D7 ahora regresa apagándose y así hasta llegar al D0. Si miramos tenemos la entrada que manda señal y los LED conectados al puerto de salida y van prendiendo y van apagando de forma. La actividad 7 declaramos como puertos de salida, lo cual sería B, pero en el caso del B lo declaramos como entrada y salida. En cuestión de declaramos 4 entradas y 4 salidas. Prendemos los LED, lo cual es B0, B1, B2 y B3. Pero en este caso también servirán como entradas. Cuando presionamos el B0, el botón B0, está encendido, entonces al presionarlo cambiará a 0, el B0, y pagará el LED. En el siguiente está presionado, como quien dice, lo está entrando 1 y está encendido el LED. Es presionado, cambia a 0 y paga el LED. Pero en este caso también pagará el de B1, el B0 va con el B7, B1 va con B6, B2 va con B5, B3 va con B4. Como observamos aquí, si se fijan, 4 LED están conectados a los pines de entrada con los botones, entonces van a estar prendidos porque todo el tiempo está entrando corriente, todo el tiempo está entrando uno. En cuestión de acá de las salidas, al principio los declaramos como que estén prendidos, entonces al presionar un botón se cierra el circuito del botón y entonces se apaga el LED y posteriormente se apaga también el LED de la salida B7 y así sucesivamente con cada push botón. Actividad 8 es convertidor binario decimal, lo cual preguntamos en los if si B0, B1, B2 y B3 están en estas posiciones, cambian y va a encender el pin de C6, lo cual C6 es como salida, enciende 100 milisegundos y se apaga. Así cada vez preguntará los números, en qué posición tienen, qué estado tienen y prenderán y se apagarán. Así hasta imprimir hasta del número 1 hasta el número 10. En este pin en cuestión, en el puerto B, tenemos las entradas de los binarios y en el puerto D y en parte del puerto C tenemos las salidas en decimal. Si observamos aquí, mandamos uno en binario y tenemos el LED 1 en decimal. Mandamos 1100 en binario y en decimal tenemos un 3, cual prende el LED 3 y así sucesivamente serían. ¿Cuál es este aquí, no? Entonces aquí prendemos el 8, el número 8 y así sucesivamente de 000 a 100. En la actividad 9, lo cual es va y viene, en este caso declaramos en la memoria del por B6, declaramos salidas, por va a empezar en 0, lo cual el por va a empezar en 1, de salida se podría decir CB, B0, cada 500 milisegundos. El bit sport espera que en cuestión de que el 1 llegue hasta acá, el 1 llegando hacia acá, que el lugar 7 ocupe el 1, ahora va a cambiar y ahora va a cambiar el 1 en forma descendente hasta que el 1 llegue de vuelta aquí en posición 0 y esto lo va a estar repitiendo hasta que se detenga el programa. Como aquí configuramos el puerto B como salida, entonces arrancamos
y se observa que va y viene, lo cual en el puerto B está manejando solamente uno en todo el puerto, lo vamos recorriendo con el port y como comienza aquí lo vamos recorriendo, topa y se vuelve a recorrer. La actividad 10, en este caso declaramos en el dato, lo cual en 81 es la salida 0 del puerto D, 81 es la 0 y la 7, la 1 y la 6, la 3 y la 5, la 4, la 3 y la 4, cuales van a ir encendiendo. Entonces el contador va a empezar en 0 y hasta que sea menor que 7. El contador va imprimiendo, en este caso cuando valga 1 va a imprimir este valor, cuando valga 2 va a imprimir este valor y así sucesivamente en cuestión de la actividad 10. Si observamos, está en parada de estado, no está funcionando, cual encendemos y si observamos se miraría como si solo llegan al medio, pero no, los dos comienzan en cada orilla y terminan en cada orilla cada uno, lo cual simula como si estuviera haciendo aplausos como en la práctica que es. Entonces aquí corre de una orilla a otra orilla cada uno. En la actividad 11 se trata sobre brincando la cerca, lo cual a la compuerta al puerto de B, que es entrada. En este caso el B le declaramos como par al D0, que es salida. Entonces en este caso pues a presionar B0, el D0 no prenderá a partir del D1. Entonces en el D1, el B1 de entrada, el D1 no prenderá. En el B2 de entrada, el D2 no prenderá y así sucesivamente, lo cual es que al presionar un botón pues no prenderá a su compañero, que es el D de la entrada. De la salida no prenderá y se brincará ese LED. Y así sucesivamente sobre la actividad 11, brincando la línea. Y como que dice en el puerto B tenemos las entradas y en el puerto D las salidas, lo cual si observamos presionamos la entrada B0, no prende lo que es el D0. Ahora si presionamos por ejemplo la B5, si observamos brinca el LED que se le asignó, lo cual es el D5, lo brinca y no lo prende y así sucesivamente se repite. Entonces podemos crearlo con otro, lo cual es la entrada B2 y no enciende el LED B2. Actividad 12 sobre rebotando la pelota. En este caso definimos que es C0, que es el port, que estará en posición 0 de la salida. En esta cuestión el puerto D lo declaramos como salidas. C1 lo declaramos con en la port de posición 1 y así sucesivamente. Entonces para empezar, cuando presionamos B0, que es la entrada, solamente prendemos el LED, que como dijimos era posición 1, entonces solo prende. En el caso de B2, B1 es igual a 1, entonces va a prender, va a empezar en posición 0 y empieza el 1 y se va a recorrer hasta donde está, hasta qué lugar va a llegar a S2. Entonces en este caso S1 llegaría a la posición 1 y va a regresar cuando llegue a esa posición. En este caso B2, el 1 comienza en la posición 0 y observamos que llega hasta la posición 2. Entonces recorre el 1, va recorriendo el 1, ya cuando llega a esa posición, de la posición 2 se regresa y así sucesivamente con cada botón. Tenemos las entradas en el puerto B, son como todas las entradas y todas las salidas del puerto D, lo cual es el rebote. Si accionamos la entrada B2, se regresa el LED, el encendido del D2 que observamos, regresa. Ahora, si accionamos uno, por ejemplo este de
3, regresa del D3. Y así sucesivamente con cada botón que apretemos. Actividad 13 sobre el indicador de camino. En este caso declaramos como salidas el puerto D, lo cual comenzará el 1 en posición 0 y esto cambiará, va a ir brincando en 1 y en 1 hasta ese 5, lo cual ese 5 es hasta que el 1 llegue hasta acá y se vuelve a reiniciar el ciclo empezando el 1 acá y comienza hasta llegar al final a la posición 7 y vuelve a reiniciar el ciclo. Se configuró el puerto D como salidas. Ocupamos de la salida D0 a la D5, lo cual es D0, D1, D2. Estos son D3, D4 y D5, lo cual está en secuencia, solo acomodarle que se formen la flecha y observamos, lo cual va emprendiendo en secuencia apuntando hacia allá. Eso fue sobre la práctica 13. Actividad 15 es sobre un contador de 0 a 99. En este caso declaramos dígito con los números de 0 al 9, algunas variables con decenas y unidades. Entonces el con empieza en 0 hasta que sea menor que 100, entonces en este caso llegará a 99. En cuestión después del 9, que sería el 10, ya se divide en unidades y en decenas, lo cual en el puerto C se imprimen las decenas y en el puerto D se imprimen las unidades. Esto pasará cada 100 milisegundos. Actividad 15. Declaramos como el puerto C para decenas y el puerto D como unidades, lo cual dijimos que el con es el que da el valor y ya se reparten decenas y unidades. Y vemos el funcionamiento, el con vale 5 y se va presentando. Y aquí hay cambio, ya se separa unidades y decenas y se vuelve a imprimir, el cual hasta llegar a 99, el 99 queda reset para volver a empezar de 0. Actividad 16, convertidor de binario a decimal. En este caso declaramos los números del 0 al 9, algunos bits que guardaremos algunos números y algunas variables que ocuparemos. En este caso, cuando es presionado B0, la entrada, pues aquí obtenemos un 1. En caso de que no sea presionada, se tiene el 0 y así sucesivamente, dependiendo de los que sean presionados. Aquí se hace las operaciones, lo cual si se obtuvo un bit 4 se multiplica y se obtiene el valor, un nuevo valor, dependiendo si son ceros o unos. Entonces suman esos y se dividen en decenas y unidades y se imprimen unidades y decenas. En este caso esta operación nos ayuda para convertir de binario a decimal. Como se observa, tenemos en el puerto B entradas, puerto C y D salidas, lo cual entonces mandamos un 1 en la entrada B4 y nos imprimen 1, lo cual es 1 en unidades y C es en decenas. Se presiona otro botón y ahora nos imprime un 5, un 21, lo cual en este caso mandamos un 21, lo separamos en decenas y unidades, decenas y unidades. Y así presionar los botones, un 23 y un 31. Actividad 17, lo cual aquí declaramos cuando el 1 lo vamos a declarar como un 1 oprimido, el 0 como un suelto y el pin C1 que sería la B0 es de entrada, B0 entrada y lo declaramos con un C1. Alguna variable que vamos a declarar aquí en cuestión tenemos marcado del 0 al 9. Entonces aquí tenemos el efecto rebote, o sea, oprimimos el botón y hasta que no lo sueltemos va a ser el conteo de 0 a 99. Entonces presionamos el botón, espera que lo sueltemos y empieza a unidades, lo separa unidades y en decenas igual. En el puerto C decenas, en el puerto D unidades cada 100 milisegundos. Entonces con ese valor que separamos en unidades y en decenas, el con va a estar sumando cada vez que hago un ciclo, va a sumar a 1 hasta que con sea igual a 100 y con empiece en 0.
En este pi tenemos una entrada de B0, lo cual es el botón que nos va a indicar cada que presionemos va a aumentar 1. Entonces, como aquí dice, cada que presionemos el botón con va a aumentar 1. Tenemos las salidas en C y en D. C decenas y D unidades. Entonces, presionamos 1, 2, 3. Si fijamos, es el efecto rebote hasta que no lo dejemos de presionar, aumenta. Y así se va sucesivamente hasta 99. Si observamos, el efecto rebote funciona.